Bueno, saludos a todos los amigos del canal. Como veis, tenemos un invitado de honor, ¿vale? Creo que ya por todos conocidos. De hecho, los que me seguís en más de 100 habéis visto recomendarlo alguna vez. Además, está siendo bastante activo, es una persona que está siendo bastante activa en otros canales y tenemos con nosotros al doctor Cerezo. Bienvenido, doctor, a Muchas este. gracias por invitarme, Sergio. El placer es absolutamente mío. Y el motivo de estar aquí es porque yo te sigo hace años y siempre te he considerado y te considero un referente en el mundo del culturismo y creo que todo lo que salga de ti y a todo lo que le puedas dar voz va a ser de confianza y va a tener peso, va a tener más alcance que si lo digo yo, que no soy obviamente tan conocido en este mundo. Bueno, yo en eso tengo mis dudas sobre quién es una voz autorizada. Antes que nada, una pregunta, doctor. Bueno, tú, evidentemente, los que te vemos en Instagram y tal, tu físico habla por sí solo, o sea, sabemos que eres un tío muy fuerte, eres culturista, pero ¿en qué momento? Porque además ha sido, vamos a decir, en una fecha de unos meses a esta parte, decides dar una especie de golpe sobre la mesa y pronunciarte un poco sobre la situación que ves un poco rodeado concretamente con el tema de las asesorías, que es algo que, bueno, que a mí en cierta manera me incumbe y tal. ¿Por qué? ¿Cuál es el detonante para dar un golpe sobre la mesa y decir, oye, vamos a poner aquí vamos a dejar determinadas cosas claras de hasta dónde se puede y hasta dónde no se puede? Vale, el detonante ha sido el acúmulo de 2 o 3 casos recientes de fallecimientos de personas jóvenes por uso de química. Y hablando con los familiares, sentí tal injusticia, una mezcla de tristeza, rabia, y claro, en ese momento decidí que alguien debía poner aquí un poco de cordura, porque todos estos casos se podían haber evitado si no hubiera existido alguien detrás favoreciendo ese consumo de química. Sí, en eso estoy en parte de acuerdo, pero también creo que hay una cosa que no se puede obviar, doctor, y es que al final, evidentemente, hay gente dedicada al mundo del culturismo, hay competidores y demás, que lo que buscan, digamos, son voces autorizadas. Habría que ver quién les da dicha autorización, un poco para seguir por el camino de lo que hay que hablar abiertamente, que es el uso de sustancias que está muy extendido en el mundo del culturismo. ¿Crees que hay una distinción dentro de ese mundo de preparadores o va a hacer directamente un todo? Creo que hay que distinguir y diferenciar. Yo voy a dejar claro que no estoy en contra del uso de química. Es algo que yo mismo, como ya sabéis y he comentado en otras ocasiones, yo mismo he utilizado química y respeto a las personas que la utilizan, ya sea con fines competitivos o no. Pero considero que es algo que debe mantenerse en el ámbito privado y realizar de manera personalizada, sin airearse y sin divulgarse. Recalco, yo no estoy en contra del uso de química, pero sí que estoy en contra de que ciertas personas tengan mucha visibilidad en redes sociales y comenten abiertamente ciertos patrones de uso de algunos productos, que este mensaje va a llegar a personas vulnerables y puede ser que, debido a la confianza que les inspira esta figura, pues tomen el paso de consumir química. Y esto es así, me consta, porque cuando hablas con muchas personas, algunas de ellas comentan que el paso que les llevó a confiarse en ese consumo de química fue una figura más o menos visible en redes sociales que inspira una seguridad o confianza. Yo, fíjate, es algo que desde el otro lado llega a la misma conclusión. Es decir, yo hago muchos vídeos de química y yo era consciente de esta problemática que tú también dices, y hubo un momento en el que dentro de mí hubo un movimiento que dije, puede ser que yo, inconscientemente, conscientemente, como sea, esté banalizando el uso de química con esta sobreexposición que se está haciendo de la misma, y llegué a la conclusión de que en cierta manera sí, intencionadamente o no, al final el mensaje está ahí, el acceso está ahí, es decir, la exposición está ahí,
Y muchas veces lo que hay es gente muy necesitada de recibir un mensaje de, oye, tira para adelante, que esto no es tan peligroso. Y realmente lo que decidí fue usar, digamos, mi exposición pública para hablar, sí, hablar de química, porque yo sí creo que sí que se debe hablar de química, pero hablar de química desde otro punto de vista, y es un punto de vista más asertivo con el tema de los efectos secundarios, con el de desenmascarar algunas prácticas que hoy en día son muy comunes o se han extendido, no tanto en la población culturista de competición, sino más en la población, digamos, más aficionada y tal, y decidí dar un paso y decir, oye, vamos a contar que no hay una forma segura de tomar más allá de la terapéutica, que no hay rangos de seguridad, que no hay sustancias que te libren de los efectos secundarios. Y creo que al final, dependiendo del enfoque que pueda dar, a mí mucha gente me ha escrito diciéndome que viendo vídeos míos decidió no usar química, que tenía la duda y que por determinados vídeos míos en los que yo hablaba de efectos secundarios y tal, decidió no usar química. ¿No crees que quizás también hace falta que haya figuras, digamos, mediáticas que sí digan la realidad que puede haber detrás de la sobreexposición a las sustancias? Así es, y yo siempre te consideré útil en ese aspecto, porque sí que recuerdo muchos vídeos tuyos donde comentabas tú mismo problemas que habías experimentado con la química y sobre todo el tema de cuestiones de índole psicológica, psiquiátrica, con repercusión social, que luego hablaremos de eso, creo que va a ser uno de los puntos más Uh -huh. interesantes de esta charla y, como decíamos, referido a tu figura, es que, Sergio, tú estoy seguro que utilizas con clientes preparaciones no naturales, pero yo a ti nunca te he visto en ninguna red social hablando de ello. Es una No, gran no, yo creo que el diferencia. problema incluso es hablar de dosis. Porque las sustancias al final todo el mundo sabe cuáles son. O sea, tampoco podemos hacernos los cándidos, ¿no? Yo creo que al final cualquiera ya sabe que o sea, esto y esto. Pero el problema es, por ejemplo, cuando se habla de dosis, de protocolos, que es algo que tú, por ejemplo, has expuesto en tu canal, incluso sustancias, hablando en plata, que el efecto secundario principal es la muerte. O sea, no hay un efecto secundario más allá de ese, que el que te mueres, te puedes morir. Hablando de protocolos, que al final yo creo que esa sobreexposición ha generado una falsa sensación de seguridad. Sabemos que el conocimiento es poder y yo creo que la gente eso se la toma a rajatabla y dice como, bueno, como sé mucho o como trato con alguien que me dicen que sabe mucho, al final estoy trabajando en seguridad. Yo creo que realmente, y en eso tú que eres médico estás más puesto que yo, realmente a partir de determinadas dosis y determinados conjuntos de interacciones y demás, digamos que el mundo de la química deportiva es un foso negro, porque no hay protocolos, se hace mucha alusión de estudios, pero siempre que hablo con médicos me gusta hacerles esta misma pregunta: ¿qué estudio hay que hable de personas que usen 1 gramo de testosterona, más 500 de trembolona, más diuréticos, más betabloqueantes, más hormonas, más insulina? Es que no hay ningún estudio, ¿no, doctor? Claro, es que cuando nos metemos en este terreno, incluso los médicos estamos ya un poco perdidos en cuanto a la seguridad referida al peso científico. Porque, por ejemplo, por poner un ejemplo, el telmisartán como protector cardiovascular, ¿vale? Pero los estudios que tenemos que demuestran ese efecto están realizados en pacientes con unas características antropométricas, una edad y unas patologías. Nadie ha hecho un estudio en culturistas de más de 100 kilos de peso corporal y una polifarmacia de interacciones, por poner un ejemplo. Entonces es muy difícil también desde el punto de vista médico, científico, aproximarse a este terreno y a este tipo de pacientes. Y a mí me gusta bastante porque a veces es todo un reto, porque encontramos pacientes tan complejos que incluso para nosotros a veces es difícil saber por dónde tirar. Y tú como médico, esto es una pregunta más personal, cuando ves, por ejemplo, para no llevarlo a nadie, a una figura como puedo ser yo, un preparador que no tiene cualificación médica, que no tiene cualificación sanitaria, cuando lo ves, por ejemplo, aseverar en base a no sé muy bien qué, sobre pros y contras, sobre usar esto y lo otro de una forma tan firme, tú que eres una persona formada y estudiada en esto, y tú mismo dices que, como yo digo, que es un foso negro a partir de determinadas cosas, ¿cómo te sientes?
Pues Sergio, es muy irritante e indignante, como has podido observar en los vídeos que he colgado en mi canal explicando lo que yo puedo definir como un cateto, metiéndose en unos terrenos tan complejos sin una dotación intelectual demostrada a priori y sin una formación. Como tú sabes, Sergio, a nosotros se nos exige muchísimo para poder estar cualificados a prescribir un fármaco. Y toda la formación que tenemos durante años en la carrera y luego para la especialidad intrahospitalaria, veo imposible que alguien, por haberse sentado a leer unos cuantos artículos, pueda suplir y saltarse todos esos años de esfuerzo y formación que tanto a veces nos cuesta comprender y que esta persona, este preparador, en unos meses ha comprendido lo que otro en años. Esto tenemos que entender que no puede ser. El preparador debería ceñirse a una recomendación. El tema del entrenamiento me parece perfecto porque requiere de una gran experiencia. El tema de la nutrición también, pero ya en el tema de la farmacología, todo lo que exceda una opinión, una recomendación y sea paralelamente como una prescripción, lo veo una barbaridad. Y has mencionado, por ejemplo, el tema del telmisartán. Pues bueno, yo creo que ahora mismo, yo creo que se ha generado en el mundo de la química deportiva, yo creo que es lo que ha correspondido en esta generación, que digamos, es lo que yo llamo la profilaxis química, que bueno, pues pueden ser de betabloqueantes, o telmisartán, o metformina, o alguna, lo diré, o acetinibas, o alguna estatina y demás, se ha generado, bueno, pues como yo creo que se ha generado una especie de lo que yo digo como de profilaxis de usuarios de química, que yo sí creo, yo sí que en este punto sí que soy defensor de cierta profilaxis, ¿vale? Pero yo siempre he dicho que dicha profilaxis sería interesante aplicada a protocolos antiguos. ¿Qué quiere decir con protocolos antiguos? Protocolos en los que se hablaba de mucho descanso, de unas dosis más moderadas y demás. Hoy en día, y creo que también es fruto de esto, con, por ejemplo, lo que pasa con el telmisartán o lo que pasa con otros fármacos y demás, es producto de esa profilaxis, que repito, estaría bien aplicarla en dosis menores y demás, se provoca una multiplicación de la dosis. Mi pregunta es, ¿en base a qué se piensa que por usar un determinado fármaco, sea el que sea de estos que yo estoy mencionando, es como se puede abrir la espita a no cortar mucho, a no cortar nunca, a estar más tiempo de uso, con dosis más elevadas? ¿Cómo crees que puede llegarse a esa conclusión? Bueno, simplemente se ha hecho una extrapolación empírica, pero no está demostrado. Por ejemplo, veo que en muchas preparaciones últimamente se está incluyendo la empagliflozina, el glucosúrico que Sí, utilizamos en diabetes y en insuficiencia sí, yo cardíaca. la uso para el corazón, Claro, pero porque pero estoy enfermo del corazón, claro. claro, con una patología sobre la cual ese fármaco se ha estudiado y se ha demostrado beneficio, pues el gran estudio en Parreg y demás. Últimamente se ha incluido además la finerenona, que es un antagonista de aldosterona que ha salido recientemente y se está utilizando en la enfermedad renal crónica en diabéticos. Pues son fármacos que de manera, digamos, haciendo una extrapolación totalmente empírica, no basada en estudios directos, se están utilizando estos fármacos en las preparaciones pues con el fin de proteger a nivel cardiovascular, proteger a nivel renal, pero insisto, es algo que no está demostrado en este subgrupo poblacional y simplemente se trata de una idea que alguien, yo creo que sinceramente pienso que es una idea que coge la gente para aprovechar la oportunidad de hacer un poquito más sofisticadas y enrevesadas Ujú. las preparaciones, adornarlas, dar ahí una falsa seguridad. Yo creo que va un poquito por ahí los tiros. Sí, sí, yo creo que es posible. Mira, respecto a este tipo de fármacos, yo hace unas semanas tuve una conversación con un preparador americano en un post que hizo recomendando, creo recordar que era Nebivolol. No sé, no recuerdo si era Nebivolol o Isaprolol,
como un fármaco muy interesante por sus propiedades protectoras a nivel cardiovascular y tal. Y yo, como yo soy enfermo de corazón, yo caí enfermo de corazón por el uso de sustancias, por el uso de Increlex. Recuerdo cuando me pusieron los primeros beta bloqueantes, Nebivolol fue, y Nebivolol era, ahora me acabo de acordar, era Nebivolol el que estaba recomendando, y Nebivolol fue el que me pusieron a mí cuando me detectaron un problema del corazón. Yo recuerdo que las primeras semanas usando Nebivolol para mí era muy complicado entrenar, muy complicado. Con una dosis de beta bloqueante tampoco muy alta, la sensación de entrenamiento que yo tenía era como una moto que quieres arrancar, pero notas que le falta fuerza, que tú estás metiendo gas, pero que la moto no arrancaba. Y yo le comentaba a este preparador, digo, oye, me parece un poco ridículo que a un culturista, en pos de poder usar más sustancias, le vayas a meter otra sustancia que le va a suponer un lastre entrenando, que al final es la parte más importante del culturismo. Y creo que el culturismo hoy en día se ha instalado en eso, en buscar una píldora para otra píldora, para otra píldora, para otra píldora, en ir sobreponiendo parches y al final partes elementales como el entreno, que se vea mermado porque el uso de beta bloqueantes, no sé si tú me podrás corroborar esto, en cierta manera puede lastrar muchísimo el entreno. Y en ese punto creo que está el culturismo, que es un punto bastante ridículo. Es como si a un futbolista le das una pastilla para que en vez de meter 4 goles solo te pueda meter 1 por partido. Claro, la verdad es que es bastante absurdo porque el beta bloqueante lo que hace es bloquear la activación de los receptores adrenérgicos, que son precisamente los que se tienen que activar y poner a funcionar de cara al ejercicio físico. Luego también otra cosa bastante absurda que veo que se hace es incluir el Nebivolol en pacientes, bueno, en preparaciones para culturistas o deportistas en general que están utilizando clenbuterol Sí. o salbutamol o similar. Entonces, eso es bastante absurdo porque dices, a ver, por un lado te estoy dando un agonista adrenérgico y por otro lado te estoy dando un beta bloqueante. ¿No sería más lógico, en todo caso, si quieres dar clenbuterol, dar una dosis menor? Y bueno, como reseña, apuntar que el chico este de la última autopsia que comenté, el chico joven fallecido, en el protocolo que llevaba de clenbuterol, él estaba tomando también nebivolol. O sea que falleció igualmente, ¿no? En este caso no sirvió para prevenir ni la arritmia ni nada. Es que yo creo que también la gente tiene que tener en claro que una cosa siempre se habla de la genética del culturismo y una cosa clara que también tiene que tener culturismo, y yo lo he dicho sinceramente, la tolerancia a los fármacos. El culturismo de alta competición está una persona hablando claramente, tiene que tener una gran tolerancia a los fármacos que probablemente no tenga el común de los mortales. Y se dan casos, o sea, es que se dan casos de gente que dice, eso es que está tomando X y tiene la tensión en su sitio, no le sube el hematocrito, está perfecto, los perfiles lipídicos no se le alteran demasiado. Y es que al final eso también forma parte de la genética. La gente se piensa que la genética es tener un bíceps con pico y la genética al final es todo y digamos, es un espectro muy amplio. Estamos hablando un poco de sustancias, hablando de efectos secundarios y tal, como hemos dicho antes de la profilaxis, y hemos hablado, han pasado por encima, doctor, sobre el tema de los temas emocionales, temas conductuales y demás, y de estos es que nadie habla, de estos son los que nadie habla, y yo creo que además son los más evidentes en consumidores de esteroides, patrones de conducta adictivos, agresividad, aislamiento social, todo tipo de cambio de conducta, muchísimos patrones sociales alterados y demás. ¿Crees que es la asignatura pendiente a la hora de hablar de química? Totalmente, porque todo el mundo se preocupa por otros temas de salud, pero el tema psicológico, no sé si por pudor o lo que sea, se tiende a minimizar, a veces ocultar, normalizar, y es un tema muy importante porque esa alteración psicológica al final va a tener una repercusión social en todos los ámbitos, pues va a afectar al ámbito laboral, al ámbito de la pareja, familiar, etcétera. Entonces, como he visto que tú, Sergio, has tocado ya estos temas en alguno de tus vídeos, Sí, y yo estuve internado en el psiquiátrico por problemas depresivos relacionados
Es cierto que con la alta competición está muy relacionada también con problemas mentales, yo estaba en un nivel muy alto, pero digamos que a esos problemas propios de la alta competición, evidentemente la química deportiva es como echar gasolina al fuego. Evidentemente ya son dos frentes ahí. Sí, yo he tenido problemas de tipo mental relacionados con la química. Vale, como veo que no tienes mucho problema en hablar de aspectos Ninguno. personales tuyos, me voy a tomar la libertad de hacerte alguna pregunta, pero Ujú. vamos, si en algún momento dado rebaso cierto límite, pues No, sí no, que yo soy haría muy claro. O la sea, pregunta. yo voy sin filtro en estas cosas. Entonces sí que has observado una relación cronológica clara entre la química y el problema que tú experimentaste de índole psiquiátrico. Sí, visto desde fuera. Me llevó tiempo ver esto desde fuera. ¿Por qué? Cuando te has tratado mucho con culturistas, y yo esto lo he comentado, te das cuenta que el mundo del culturismo se retroalimenta, ¿vale? Y yo lo comentaba, ¿no? Yo, cuando tú eres un culturista, yo estaba en un nivel muy alto, es cierto. Entonces me relacionaba con culturistas de un nivel muy alto. Entonces la situación es la siguiente. Eh, Tú llegas a tu grupo de amigos o tu grupo de WhatsApp y dices, hostia, tiene una movida con mi mujer que flipas. Pero es que el otro te dice, bueno, yo llevo 2 semanas durmiendo en el sofá. Entonces dices, bueno, todavía no estoy tan mal. Quiero decir, se retroalimenta, ¿vale? Es como al final, es que hablando en plata, o sea, si tú juntas a dos ludópatas hablando de juego, pues por comparación, uno dirá, bueno, todavía no estoy tan mal como este está peor que yo, que le han embargado la casa y el coche, a mí solo me han embargado el coche. Pues es un poco lo mismo, ¿no? Lo que yo estuve observando con el tiempo es que yo había normalizado situaciones en mi vida y ya estaba inmerso en un pleno deterioro social muy grande, aparte de un deterioro cognitivo, evidentemente, y un problema de depresión severo. Sí que debo decir que yo soy depresivo crónico, a día de hoy sin uso de sustancias o con ellas sigo teniendo problemas de depresión, pero claro, evidentemente es que un chaval de 20 años no sabe si es un depresivo crónico o como yo, que tiene un TDAH sin diagnosticar. Entonces, yo llegué a la conclusión de que, bueno, no es que llegara a la conclusión, es que es un hecho. Y es curioso, doctor, porque, bueno, tú que eres endocrino, fíjate que el TRT es la diferencia entre usar las cosas eh, para lo que se deben usar, para el propósito que se deben usar, o cuando ya las usas a lo loco, que es lo que pasa en el culturismo. El TRT, una dosis terapéutica de testosterona, favorece la habilidad social del individuo, en cierta manera. Digamos que hace porque tenga más interacción y demás, pero claro, cuando rebasas esa dosis es donde comienzan los problemas. Así es. Y antes de seguir avanzando, te quería hacer una pregunta que a lo mejor puede ser útil para la gente que nos pueda estar viendo y experimente ciertos síntomas. Sergio, analizando así retrospectivamente de ese episodio que has comentado, ¿qué síntomas o qué aspectos de la vida reseñarías tú que puedan hacerte sospechar estar cayendo en alguna alteración psiquiátrica? Yo creo que hay una situación súper simple, doctor, y es cuando te planteas si lo que estás haciendo es normal. Yo lo he comentado en algunos vídeos. Si tú te planteas si tu comportamiento es normal, es que hace mucho dejó de ser normal. ¿Nos puedes dar un ejemplo concreto Normalizar, de algo? normalizar comportamientos con tu mujer, normalizar comportamientos de aislamiento social. Y fíjate que yo no era una persona tampoco de estos de ir con un tupper por la calle y tal, que hay que distinguir mucho entre disciplina y obsesión, ¿vale? Cuando tienes un comportamiento obsesivo, cuando tienes una forma de relacionarte con el mundo que no sale, que tu tema eres tú o tu deporte, que el mundo gira en torno a eso, que fuera de ese mundo te sientes incómodo, te sientes desprotegido y tal, y comienzas a normalizar patrones de conducta que en otra persona serían completamente reprobables. El gritar a tu pareja, el no hablar, el estar todo el día hablando de lo mismo. O sea, yo creo que esa es la clave. Cuando tú ves qué comportamientos, luego ya evidentemente, y yo en mi caso ya fui a comportamientos mucho más serios. O sea, yo tuve un episodio autolítico, tuve una tentativa de suicidio, que fue el detonante para yo entrar en el psiquiátrico, pero eso ya era en un estadio muy elevado de un estado depresivo. Pero al principio yo comenzaba, el problema es eso. El problema es que cuando estás en ese círculo, retroalimentas y normalizas. Y no se puede normalizar lo que no es normal. Tú no puedes normalizar ese aislamiento, no puedes normalizar ese comportamiento errático en tu casa,
no puedes normalizar determinados patrones de conducta que en otra persona, si tú lo vieras desde fuera, estarías juzgando, dirías, oye, esto no es normal. Y creo que en el culturismo se han normalizado muchísimas cosas. Y el culturista tiende a normalizar muchísimas cosas, también producto del entorno en el que se mueve. Muy interesante. Y Sergio, ¿te ha llegado a acarrear esta conducta problemas legales alguna vez? Sí, 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 sí. Sí, yo he tenido problemas de episodios violentos y demás, derivados, pues. A ver, es que sería un poquito más complejo ese tema. Yo he sido una persona que también habla abiertamente de esto. Yo he sido una persona que he tenido problemas legales, que muchos de esos problemas legales están también muy amparados por la desinhibición que te genera los fármacos, los androgénicos concretamente, a según qué momentos o según qué situaciones, porque se provoca una inhibición. O sea, igual que, esto para que la gente lo entienda, igual que cuando estás tomando mucho anabólico, no te da miedo meterte debajo de una barra que sabes que te puede partir la espalda, eso también se puede extrapolar al mundo exterior, ¿eh? O sea, ¿piensas que alguien con cierta predisposición, si toma un exceso de química, tendría incluso riesgo de terminar en prisión, por ejemplo? A ver, yo he estado en prisión, pero no tiene nada que ver con la química. O sea, yo estaba en prisión por los temas que yo estaba metido y tal, pero evidentemente sí, claro. Cuando hay un caldo de cultivo, cuando eres una persona que digamos que eres de mecha corta, el anabólico yo creo que tiene una situación, potencia todos tus defectos de conducta. O sea, si tú eres una persona con tendencia a la depresión, te vas a volver más depresiva. Si eres una persona con tendencia a la ansiedad, te vas a volver vas a potenciar esa ansiedad. Yo creo que el anabólico proyecta mucho esas deficiencias que al final todos tenemos en alguna forma u otra. Yo creo que la personalidad del ser humano está llena de aristas y el anabólico puede hacer mucho por afilar dichas aristas. Unas pueden ser buenas, otras pueden ser evidentemente malas, perjudiciales y además con el problema de si no las sabes gestionar. Yo, igual que te estoy diciendo que hubo momentos en los que esa predisposición a la agresividad me sentaba mal, luego cuando la supe canalizar sí que los llevé bien, pero todo eso, digamos que hay un adiestramiento y un trabajo mental fuerte, pero por supuesto que todo lo que, todas las aristas de tu personalidad, los esteroides la van a afilar muchísimo. Y de cara a personas conocidas tuyas o gente, atletas que tú preparas y demás, ¿has llegado a observar problemas psicológicos limitantes? ¿Sabes qué pasa, doctor? Que yo lo corto eso de raíz. Yo soy una persona que trabaja muy al detalle y procuro mucho ver cómo está la moral del deportista, sobre todo cuando hablamos en círculos de competición, que yo creo que deben ser las personas que tienen que tener acceso a la química. Porque también el deportista tiende a usar mucho la química para tapar. ¿Qué quiero decir con esto? O la competición. Y que como con la competición va de la mano la química, muchas veces, yo mismo he estado en eso, tienes una mala situación personal, estás agobiado, tienes problemas con la novia, ¿y qué haces? Me preparo para competir. ¿Por qué te preparas a competir? La competición, digamos, que es una especie de coraza que te genera durante 6 meses. Durante esos 6 meses, hablando en plata, el 90% de los culturistas, el mundo se la suda. Puede estar el mundo ardiendo, que él va a seguir a lo suyo. Y puede generarse, eso es un caldo de cultivo excelente para generar una depresión. Entonces yo, con las personas que trabajo, para eso sí que leo muy bien los signos de alarma. O sea, a mí cuando alguien me dice, mira, tengo problemas con la novia, he discutido, estoy agobiado con el trabajo, digo, no es el momento para usar química. Porque, repito, la química va a potenciar todos esos malos sensaciones, todos esos malos sentimientos que tienes dentro y no es el mejor momento. Para usar química uno debe estar muy tranquilo, con las cosas muy en su sitio, con todo muy ordenado, sabiendo lo que quiere, sabiendo los riesgos a los que se puede enfrentar ahora que estamos hablando de índole mental, pero nunca usar la química para tapar nada. O sea, porque si no, al final eres como un alcohólico. O sea, al final es como el que bebe para, como se dice, como decían las madres, el que bebe para olvidar. Pues es un poco lo mismo. Entonces, cuidado con la química, meterla en momentos en los que uno está más permeable a cualquier situación de estrés o de agitación emocional.
Vale, pues creo que con tu experiencia queda más que clarísimo ilustrado el tema del problema psicológico y el riesgo que conlleva el consumo de química, que por cierto se está iniciando cada vez a edades más tempranas y en ámbitos más incipientes. Últimamente me hace gracia pues estar ahí entrenando y escuchar a chiquitos de unos 16, 17 años hablar de sustancias y en alguna ocasión la curiosidad pues me ha llevado a tener un acercamiento y intentar ganarme la confianza de ellos por ver un poco lo que está ocurriendo y al final pues sí que te terminan contando lo que están tomando y lo que están haciendo y la verdad que es una situación bastante preocupante porque son chicos que tienen, como digo, unos 16 años, llevan apuntados al gimnasio 2 o 3 meses y ya están tomando una cantidad de sustancias bastante variada. ¿Qué te parece este problema, Sergio? A mí me sorprende muchísimo, doctor, porque, joder, porque yo he sido esos chavales jóvenes, ¿no? Yo me inicié en el culturismo, yo con 20 años ya era campeón de España. Pero me sorprende, hablando un poco sobre temas de protocolos y tal, chavales de 20 y pico años que me hablan de TRT porque tienen problemas de libido y digo, tío, es que yo TRT, la primera vez que lo usé tenía 42 años. O sea, digo, no me cabe en la cabeza que alguien con 20 y pico años pueda tener algún tipo de problema de líbido y me gustaría rascar un poco más y ver qué hay ahí, porque yo con 20 y pocos años ya hacía uso de química, es cierto que hacía un ciclo al año, si competía hacía dos. Eh, pero digo, joder, es que, ¿cómo puede tener alguien de 20 años un problema de líbido si el único problema que tienes con tu sexualidad cuando tienes 20 años es encontrar chicas? O sea, porque la libido es que eres una bomba de relojería en cuanto a la libido. Entonces, a mí me sorprende mucho y volvemos un poco a lo mismo. Es el problema de la sobreinformación, porque llega por malas vías, porque además yo esto siempre he confrontado mucho porque la mayoría de las personas, de estas personas que dan estos mensajes de protocolos, de esto se hace así, esto se hace así, no son culturistas de la competición. No han mamado lo que es una preparación. Por eso se ven en redes cosas muy disparatadas de gente opinando y no hablo del sesgo de autoridad, ¿vale? No hablo de la falacia de autoridad, sino, tío, vamos a ser un poco coherentes y que el mensaje de lo que hacen los culturistas te lo puede dar un culturista. Un culturista no hace esas prácticas que se comentan y si las hacen a un nivel muy avanzado. Yo no me entra en la cabeza que un chico con 20 años pueda estar usando química. No me entra en la cabeza. O sea, tendríamos que hablar yo de un chico que tuviera que ir a un campeonato de España Junior o un campeonato de Europa Junior, que son hasta 23 años, y dice, bueno, pues en ese hipotético caso sí, pero ¿cuántos hay en esa posición? ¿Cuántos puede haber en España? ¿5? ¿6? Es que no va a haber más. Y desde luego que no se corresponden con los números que tú dices, que son una barbaridad. Yo no cojo a chavales jóvenes, ya no te digo de 18 años, sino de más edad, no los cojo porque no creo que un chaval de esa edad ni siquiera necesite un asesor. Lo único que necesita es entrenar, comer mucho y entrenar mucho. Fin. No necesitan más. ¿Qué pasa? Que siempre hay tiburones que quieren ese tipo de carnaza y además están dispuestos a decirles que sí, que cuanto antes empiezan a tomar mejor, porque en Estados Unidos o Dios sabe dónde lo hacen así y porque él es una voz muy autorizada en esto y que los demás no saben, que es algo que está a la orden del día. Claro, y el problema añadido es que son chavales que todavía ni siquiera saben entrenar ni comer y ya están con esa química. Y luego pues vienen los problemas, lo que comentabas de la disfunción eréctil y demás. A mí como endocrino pues sí que me van llegando de vez en cuando algunos con disfunción eréctil y problemas de líbido con veintipocos años y digo, pero ¿cómo puede ser? Y analíticamente lo que suelen mostrar es un hipogonadismo. Probablemente no han hecho un PCT en condiciones, han estado un Es que periodo PCT no separado. hace absolutamente nadie, doctor, hoy en día. Yo te digo, yo por ejemplo trabajo con PCT y he trabajado con PCT yo, en mis carnes, todos mis años de competición. Yo en mis años de competición jamás hice un Blast and Cruise, entre otras cosas porque ni sabía lo que era. Tuve que informarme en su momento y eso que yo hablo inglés.
O sea, yo no era un tipo de protocolo que yo no hacía. Yo hacía mis ciclos, mi PCT, sabiendo evidentemente que cuando eres un consumidor, como era yo, pesado de sustancias, el PCT es un sostén y un activador, que es el último fin del PCT, pero buscaba normalizar un poco pues, valores de salud y tal, marcadores de salud, pero hoy en día es que nadie hace PCT, pero es que ni lo contemplan. Entonces es que yo creo que eso ya es un problema, porque claro, yo a las pruebas me remito, yo puedo, o sea, quien no me crea, yo tengo dos hijos, yo tengo dos hijos y no tuve que guardar semen, o sea que a las pruebas me remito que yo he hecho PCT toda mi vida, pero a mí me choca eso porque es lo que tú dices, es que no son gente ni que tengan una suficiente masa muscular, ni que tengan un un recorrido entrenando ni comiendo. Pero también hay veces hay que también ser un poco de claro, que yo creo que también son chavales que saben dónde buscar y que son son chavales que necesitan escuchar esas voces que ellos consideran autorizadas que le dicen, no, mira, es que esto se hace así porque así es mejor, porque así te vas a poner más fuerte. Porque yo, por ejemplo, yo tengo una bolsa de clientes bastante extensa, todos naturales, y tengo chicos naturales con 100 kilos, y no uno ni dos. Tengo muchos, evidentemente no están con 100 kilos y abdominales. Entonces creo que también los jóvenes tienen que hacer un ejercicio de responsabilidad de buscar donde deben y no de encontrar a quien quieren. Que muchas veces es lo que pasa, que ellos encuentran a quien quieren, que esa personita que dice, no, no, toma, si no va a pasar nada, si fulanito lo hace. Y ese es un problema. Eso también es cierto, hay un problema ahí de concienciación y educación detrás muy importante. La verdad es que sí. Pero ya te digo, estos chavales, cuando vienen así a la consulta, es totalmente desesperanzador. Y para mí, como endocrino, introducir en una TRT a un chico que no llega a 30 años es bastante duro y llamativo. Porque luego, claro, al final también paralelamente lo que va ocurriendo con el adelanto de edad de uso y masa muscular escasa y demás, paralelamente lo que vemos también que está ocurriendo es el aumento de las dosis que se están considerando normales. Cada vez veo ciclos con más compuestos, con mayores dosis, en estadios, digamos, más iniciales del deportista. Y eso me ha llamado mucha atención y no ha sido algo que ha nacido del propio deportista, porque todos sabemos que hay gente que tiende al abuso y el preparador le dice X, pero él hace X por 3. Eso todos Sí. sabemos que existe. Pero viendo las distintas academias o preparadores, vemos que de ellos mismos también nace esta idea de ofertar o proponer ciclos, incluso para un primer contacto con la química, con dosis que yo considero excesivas, como por ejemplo hacer un primer ciclo con 500 miligramos de testo semanal y además añadir pues 400 de primo. Sí. Es que, por ejemplo, el fenómeno del Blas and Cruise, yo esto ya hace pues, unos 4 años, cuando yo empezaba en redes, yo ya expliqué y se explicaba muy fácil. Y no es diferente a cualquier otra sustancia, el uso de esteroides, que además la mayoría, doctor, son acumulativos. El problema era el siguiente. Vamos a poner una dosis estándar de un culturista de unos 100 kilos, por lo que sea, 1 gramo de testosterona sin entrar en otros compuestos, ¿vale? 1 gramo de testosterona. Digamos que eso siga, digamos que es la fase blast, ¿vale? Tú estás haciendo blast con 1000 miligramos. Y ahora dices, bueno, porque habría que hablar, otra conversación también será los TRTs que se montan en su cabeza, que eso sería otro tema, que ahora luego si quieres lo tratamos. Dice, bueno, venga, hago un blast y ahora voy a hacer un cruise y primer cruise, digamos que lo pilla con ganas y se convence de sí mismo que va a ser un tío sano. Y de 1000 pasa a 250 y dice, hostia, que sigo perdiendo masa muscular. Claro, es que has pasado de 1000 a 250, que es 4 veces. Obvio que vas a perder masa. Claro, pero él estaba tomando 1000 viniendo de cero. Y ahora, cuando pase el blast, ya no puede ponerse en 1000. Ya tiene que ir a 1250. Claro,
el siguiente cruise ya sabe que con 250 pierde. ¿Con cuánto va a hacer el cruise? Con 500. Evidentemente, el siguiente blast tampoco puede meterse a 1250, va a ir a 1500. Y así sucesivamente, y al final acaban llamando, que eso lo he visto yo, doctor, descansos con 1,5 gramos de testosterona. Y te dicen, no, estoy descansando, porque no toman otro compuesto, solo testosterona, y se están zurrando 1,5 gramos de testosterona, y luego sumando unas cosas y otras, y te hablo de gente que no es profesional, se meten en total unos 5 gramos semanales sumando todos los compuestos. Entonces, es que ese es el problema del San Cruise. Tú no puedes pretender que una sustancia siga funcionando si te hace, si no la cortas nunca. En cambio, la gente que usa PCT, y yo quiero hacer mucho hincapié en esto, que no hay forma segura de usar química ni forma inocua de usar química. Evidentemente, una persona, como se tomaba la antigua, que era con PCTs y tal, puede ser mucho más conservadora con las dosis en el tiempo. Pero el problema del Versanquil principalmente es ese, es que nunca se cortan. Por otro lado, ¿cómo regulas el hematocrito con esos niveles de testosterona en sangre? ¿Cómo regulas el perfil lipídico? Porque es que incluso hace tiempo, en la citada academia, hubo un vídeo que fue muy sonoro, que decían que el hematocrito alto no era un valor de riesgo, no era un valor de riesgo para la salud a nivel cardiovascular. Que no es un poco de dónde sacan eso, a ver si es que es lo mismo tener asfalto en la sangre que tener agua. Y eso hay un vídeo que se hizo muy famoso, porque además yo cuando lo vi me escandalizó, diciendo que no era ningún factor de riesgo tener el hematocrito en 58, 59. No, no he llegado a ver el vídeo ese, pero vamos, me hubiera Habría que buscarlo porque gustado. ya tiene años, pero yo cuando lo vi dije, no me lo puedo creer lo que estoy escuchando. Digo, bueno, vamos a ver cómo no va a ser un factor de riesgo. Pero hombre, sí, el hematocrito es uno de los parámetros cruciales, digamos, para mantener a raya el riesgo cardiovascular. Es uno de los peores y de los que más se disparan y a veces cuesta controlar con el consumo de Es de los químicos. más difíciles de controlar porque yo, por ejemplo, doctor, estando un año sin usar nada de química, no lo conseguía bajar el hematocrito. Era muy complicado. Claro, y luego hay personas que con las sangrías hacen una respuesta de incremento todavía mayor y no siempre funciona. Hombre, es que ahí corrígeme si me equivoco, yo creo que la sangría es algo muy, muy puntual para haya un valor muy disparado que diga, mira, esto hay que bajarlo sí o sí, pero evidentemente después de la sangría habrá que poner algún tipo de tratamiento porque mucha gente después de la sangría al mes y pico tienden a rebotarse y volver a tener los mismos valores que tenían. Corrígeme si no es así, pero vamos, yo veo la Claro. sangría como algo muy, muy, muy puntual ya de últimas cuando ya los niveles están por las nubes. Así es. Y el tema de la policitemia y los trombos y demás es algo que nos encontramos incluso los endocrinos pautando TRTs normales, terapéuticas, Sí, así es, así convencionales. es. Yo, por ejemplo, el 90% de la gente con TRT real que he visto, el hematocrito es de 53, el 90% de la gente que he visto, y con afectaciones también al perfil lipídico en gran mayoría, cuando hablamos de TRT real. Entonces, claro, hablamos de gente que viene en un continuo no descansar de testosterona. eh, eh, es que son factores que te van a subir, igual que la bajada del HDL y demás, son factores que son factores probados de que son marcadores de salud muy obvios que muchos prefieren negar o tapar o decir que, bueno, que al fin y al cabo tampoco es tan grave, pero al final, si vas sumando factores de riesgo a nivel cardiovascular, como un HDL bajo, un hematocrito por las nubes y a lo mejor un riñón un poco cargado, pues imagínate, o tensión alta, al final el cóctel que tienes ahí es abrumador. Sí, de hecho, me encontré la semana pasada un señor que lo tenía en TRT. Bueno, ahora hablaremos de si las TRTs que pautamos son correctas o no y cómo lo hacemos. Pero este señor en TRT me vino con un hematocrito de 61 y la hemoglobina creo recordar que era 22. Hostia. No conocido como hipertenso y le tomé la tensión en consulta y tenía 170 de sistólica al tío. Claro, le quité todo y ya está. Entonces, este paciente sí que es verdad que era, mira, las TRTs
Tú sabes que los endocrinos clásicamente las hemos realizado con el Testex, que quizás no es lo más fisiológico ni lo más adecuado, porque normalmente lo que se ha hecho es pautar un Testex de 250 miligramos cada 3 o 4 semanas, en algunos casos cada 2 semanas, dependiendo de la edad y de la respuesta analítica y demás. Esto es variable y vas monitorizando todo. Entonces, claro, la verdad es que con el Testex se generan más efectos adversos por el tema de los picos y los valles en la concentración de testosterona que estamos ocasionando. Sí que es verdad que este compuesto se podría utilizar en inyecciones con dosis más pequeñas y más frecuentes, como a veces se hace actualmente, pero eso está muy bien para un deportista que está interesado en ello, pero a un paciente convencional que no está pensando en su hipogonadismo, pues no le digas que se tiene que pinchar el testes cada 2 o 3 días porque te manda a freír espárragos. Entonces, últimamente sí que hemos incorporado ya otras herramientas como es el Testogel, que te, te permite obtener una concentración de testosterona mucho más estable, o también el Reandrón, la testosterona un decanoato, que quizá hoy día es la mejor opción para las TRT, ya que es una inyección cada 90 días aproximadamente. Además que es un Y producto que solo hay en España, creo, el Reandrón, ¿no? con esa marca, sí, está en otros lugares con otro nombre, pero ese nombre aquí. Y es un producto que está muy bien, como digo, porque es una aplicación muy cómoda, cada 90 días, y tiene un perfil tan plano que sí que minimiza bastante el riesgo de efectos adversos. Eso se puede comprobar en los estudios de lo que es todo el espectro de efectos adversos. Y lo que solemos hacer es solicitar que se haga el paciente la analítica de sangre con los niveles de testosterona la semana previa a la próxima inyección de Reandrón. Ujú. De esa manera podemos observar si el paciente en cuestión se acerca a la siguiente dosis con unos niveles bajos o si por el contrario son aceptables. Y de esta manera últimamente vamos minimizando los efectos adversos. Sí que es verdad que este fármaco todavía, como digo, hay muchos pacientes que arrastran los fármacos antiguos porque este fármaco no estaba financiado hasta hace poco. Y claro, por el precio elevado, pues la gente te lo rechazaba. Porque creo recordar que estaba en torno a unos 120 euros la ampolla, ahora creo que ha bajado a 80 y al final con la financiación pagan unos 5 euros. Bueno, pero claro, si antes lo comparabas con el Testex, pues claro, la gente no quería. Sí que es verdad que ahora con toda la presión probablemente la presión de los colectivos transexuales y demás, que es un fármaco que utilizamos mucho en este tipo de pacientes también, pues al final se ha financiado. Y una pregunta, doctor, porque es algo que siempre he pensado. Vamos a ver, me imagino que para recetar para recetar un TRT se recurren a los niveles que son estándar de hipogonadismo, los niveles de testosterona, ¿vale? Pero, por ejemplo, ¿sería igual el TRT para un culturista en este caso que tiene mucha masa muscular, un tío de 100 kilos con mucha masa muscular, que para una persona, digamos, estándar? A ver, como la respuesta es tan variable y no solo está en el peso, sino en cuestiones metabólicas y enzimáticas, yo empezaría por una dosis, digamos, estándar y la iría ajustando en función Ujú. de las analíticas y las sensaciones. Le diría, hazte una analítica de testosterona justo antes de la siguiente dosis y pues mira, si te sale baja, vamos aproximando el intervalo de administración. Así de Lo simple. ideal, en cualquier caso, lo ideal para un TRT es pequeñas dosis semanales, ¿no? Un par de dosis pequeñas semanales, ¿no? O si se dispone de este fármaco, del Reandrón, empezaríamos con un Reandrón cada 90 días y podemos ir ajustando. Hay gente que se lo tengo cada 60 días, alguno por ahí a lo mejor
cada 6 semanas, algún caso que es una persona muy pesada y con un metabolismo que lo requiere así, pero sí, por ahí sería lo más fácil. Y como dices tú, si no se tiene acceso al Reandrón y se tiene acceso a enantato o cipionato de testosterona, 2 o 3 inyecciones semanales repartiendo la dosis sería lo ideal para minimizar el tema picos y valles, que insisto, los picos y valles, esa oscilación tanto de testosterona como de estradiol, derivado de la aromatización de la testosterona, es lo que va a ocasionar muchas veces los efectos adversos, que también los psicológicos que hemos comentado antes, todo ese problema psicológico viene muy en relación a las oscilaciones de estrógenos. Como ya sabéis, la inestabilidad emocional o todos los problemas de índole psicológica en la mujer, por ejemplo, se ven acentuados o incrementados en algunos periodos de manera fisiológica en su vida, donde existen oscilaciones de estrógenos. ¿Esto cuándo es? En el periodo premenstrual. Todos sabemos cómo se nos pone la mujer cuando le va a bajar la regla, en el periodo gestacional y en el periodo pre o perimenopausia. Entonces, ahí tenéis un ejemplo de cómo la fisiología de los estrógenos tiene ese impacto emocional, que es lo que está ocurriendo también en el hombre cuando tenemos tanto pico y valle de concentración de estrógenos. Te voy a preguntar ahora sobre unos fármacos concretos, que yo creo que sí que se tiende a abusar de ellos. Buena parte viene de la old school, otros no, porque ni siquiera se tenía mucha constancia de ellos en la old school. Yo sí, porque era criador de perros. Vamos a ver, acabo de mencionar el tema del estrógeno y demás. Te voy a preguntar sobre 3 grupos de fármacos, sobre inhibidores de la aromatasa, sobre antiestrogénicos y en este caso sobre ya uno muy concreto, porque además es algo que, como la gente ya ha oído campanadas de que afecta mucho a las emociones y tal, que son los niveles elevados de prolactina, en este caso sería hablar de cabergolina. ¿Crees que se abusa de estos fármacos? A ver, lo relacionado con la prolactina, la cabergolina, este fármaco, muchas veces lo que he visto es que se usa de manera empírica o profiláctica sin Exacto. disponer de una analítica. He visto que hay gente que dice, vale, usas tal fármaco que te sube la prolactina, vale, Y lo metes utiliza. directamente. No te preocupes si está la prolactina alta, si no está alta, tú lo metes y fuera. Claro, y luego la mayoría de las veces en este contexto, cuando se me ha ocurrido ir pidiendo analíticas, lo que me he encontrado es que no hay un problema de elevación de prolactina. La elevación de prolactina es algo poco frecuente y que hay que saber interpretar, porque muchas veces esa elevación de prolactina también tengo que aclarar que la está interpretando en la analítica. ¿Quién? ¿Quién la está interpretando? Una El persona. problema de doble punción. Eso también lo está interpretando una persona que no está familiarizada con los niveles de prolactina, y a lo mejor lo que otra persona que cree que es una hiperprolactinemia, lo veo yo como endocrino y digo, esto no me parece una hiperprolactinemia, esto no es nada. Y lo que tú comentas de pedir la prolactina a los 30 minutos, porque os recuerdo que la hiperprolactinemia puede ser simplemente por estrés o por la propia venopunción. Entonces es muy importante hacer una prolactina a los 30 minutos. Esto significa que llega el paciente, se le coge una vía, se hace de ahí la primera extracción para determinar la prolactina y se le deja ahí media horita tranquilo, y a la media hora se hace una segunda extracción para determinar la prolactina, pero extrayendo la sangre de esa misma vía que ya habíamos dejado ahí colocada. De esta manera eliminamos ese factor de estrés y venopunción, y muchas veces lo que observamos entre la primera y la segunda es un descenso bastante importante o una normalización. Mira, a mí, por ejemplo, ayer en concreto, bueno, yo me llevo mucho por el tema del corazón, me llevo mucho control de pruebas y tal, y en la última analítica, que yo estaba, cierto que estaba en una situación de mucho estrés de trabajo y tal, bueno, llevaba varias analíticas que me estaban dando la prolactina en un valor de
23, 25. Bueno, yo le comentaba a mi doctora, a mi cardióloga, que era un tema de estrés y que no, digo, yo no me noto ni afectado ni nada. Y para descartar que tuviera algún tipo de problema en la hipófisis, ayer me hicieron la RM y no fui capaz de aguantarla, la prueba. No fui capaz de terminarla. Fíjate que me hago resonancias magnéticas habitualmente, pero cuando me pusieron el casco, me metieron dentro y todo el rollo, Te a dio los ahí 20. como un poco de claustrofobia. Sí, aparte es que tengo claustrofobia y para el corazón me mentalizo, pero cuando vi que me ponían el casco, como la cabeza como la jaula de un loro y tal, pero no entendí que, por ejemplo, que era lo que iba, no entendía que, por ejemplo, con una prolactina 23 me mandaran una resonancia de la hipófisis. Claro, yo como endocrino, si te veo con esa analítica, no te la mando. Si te veo con una prolactina por encima de 40 o 50 en repetidas ocasiones, obviamente con una prolactina de 100 te la pido, pero de manera puntual una prolactina así no la investigaría más. Eh, respecto a esto de los fármacos, volvemos a lo mismo. Cuando se hablaba, por ejemplo, de cabergolina, yo es que he visto que lecturas elevadas de prolactina, cuando se usa, en este caso, hablaríamos de trembolonas y tal. Claro, es que para que suba la prolactina tienes que tomar mucha trembolona. No te sube con dosis que digamos que eran estándar en los 90, en los 2000, más aún cuando se conjuga con el masterón, que también hace un poco la función de que no se eleve la prolactina en este caso. Pero claro, es que al final todo lo que vemos, toda la profilaxis que va llegando, es un poco dependiente del abuso que se va generando. Claro, y también antes que se me olvide, quería comentar sobre la cabergolina, que mucho cuidado con el uso así Genera innecesario. síndrome de abstinencia y todo, ¿verdad? Claro, y también hemos visto fenómenos de desinhibición, incluso comportamientos de desinhibición sexual y episodios de manía. Muy peligroso, por ejemplo, para alguien con una tendencia a la ludopatía o a cualquier vicio, es como es un fármaco muy peligroso en ese sentido. Entonces, cuidado con utilizarlo indiscriminadamente, porque luego puede traer consecuencias y, como dices tú, Sergio, temas de abstinencia y demás. Sí, yo es un fármaco que a mí me choca que se ha usado ya como norma, tipo pack. Si tomas A, tienes que tomar B, sin preocuparse un poco de si lo necesitas o no. Que creo que también al final es un poco lo que pasa con inhibidores de la aromatasa, con antiestrogénicos y demás, que es, oye, esto vamos a meterlo sí o sí, que sí que hay en escenarios pues ya muy concretos del mundo de la competición, protocolos y tal, de última semana y tal, pero por norma decir, oye, es que volvemos a lo mismo. Al final yo creo que lo que se está hablando es de una politoxicomanía incipiente, que es lo que abunda en el mundo del culturismo a todos los niveles, o sea, no solo a competición, a nivel recreacional, a nivel muy aficionado, a nivel casi principiante, y ves a chicos, pues, por ejemplo, hablando que si tren, que si esto, que si lo otro, que si cientos de productos que dices, es que no los necesitas, no vas a sacar ni siquiera partido de ellos, no van a marcar una enorme diferencia a nivel rendimiento deportivo y, por supuesto, es que lo que sí te van a generar son efectos secundarios, porque eso sí que te lo van a generar. Hay gente que dice, bueno, el otro día vi un vídeo que comentabas de la hormona y tal. Hay mucha gente que cuando la toma dice, hostia, pues no he notado nada. No he notado nada a nivel rendimiento, pero a nivel efectos secundarios ya está haciendo su trabajo. Entonces, mucha gente, yo creo que no se para a hacer ese baremo entre decir, bueno, vamos a ver el riesgo-beneficio si lo cumple o no. Y muchas veces te das cuenta que toman sustancias que dices, es que no las necesitas, no vas a sacar rendimiento, pero es que ya estás pagando el precio por hacer uso de ellas. Claro. Lo que comentabas también de los inhibidores de la aromatasa, que tal vez se usan demasiado también, ¿no? Partiendo de la base de que valorar los niveles de estrógenos es difícil debido a las técnicas de determinación. Muchas veces las técnicas que habitualmente se emplean en los hospitales son técnicas que infraestiman las cifras de estrógenos que vemos.
Luego también hay que pensar esos estrógenos, para qué o por qué razón queremos reducirlos, si es por algún efecto adverso que está ocurriendo de ginecomastia o retención hidrosalina, o si simplemente lo estamos haciendo por controlar una cifra. Exacto, Hay es que, por que, ejemplo, es lo que quería explicar. En el único contexto en el que los estrógenos deben estar anulados es en el contexto de la última semana de competición, precisamente por una retención, por posible retención de líquidos. Más allá de eso, si no está. O sea, yo es que más allá de la cifra, por eso, hablando de temas de prolactina y tal, si no te está alterando en tu día a día, que por ejemplo un nivel de prolactina, eh, cuando la prolactina está alta, hay determinados marcadores que son evidentes a nivel emocional y nivel cognitivo. Si no te está alterando, no tienes nada que hacer si no te está suponiendo ningún problema. así es. Y el tema de los estrógenos, también aclarar y recordar que su presencia es fundamental para el perfil lipídico y también fundamental para una cosa que se habla poco, que es la salud articular. Los estrógenos tienen un papel crucial en la actividad de los condrocitos y el líquido articular, y su presencia es totalmente necesaria. Muchas veces hay atletas que refieren molestias articulares y rigidez y se van a pensar que son lesiones que arrastran, sobrecarga articular por el entrenamiento o lo que sea. Y resulta que en realidad es un efecto adverso que está propiciando el inhibidor de la aromatasa. Hace no mucho vi un paciente que ingresó que me resultó bastante curioso porque ingresó por un cuadro de rigidez de extremidades hasta tal punto que le costaba la deambulación y le costaba el manejo de las manos. Lo estudió neurología, pues fíjate, prueba de imagen, que si punción lumbar, a ver qué le pasa al tío este que con este cuadro de rigidez, si es que ha tenido un ictus, si es un parkinsonismo, qué será. Y al final resulta que fue un síndrome musculoesquelético asociado a inhibidores de la aromatasa, que es un cuadro que está ampliamente y bien descrito, con mucha lógica por el tema de la dinámica de los condrocitos de la articulación, y veo que esto es un detalle que se conoce poco o que se habla poco y que creo que debería conocerse más a la hora de consumir inhibidores de la aromatasa y estar alerta de este tipo de síntomas si uno está tomando Arimidex o Aromasil o lo que sea y está percibiendo molestias articulares o rigidez. Es que, por ejemplo, porque ya no se usa, pero el letrozol daba muchísimos dolores articulares. Lo que era el Femara, que antiguamente se usaba, ya mucha gente la gente ya no lo usan porque da unos dolores articulares bestiales. Curiosamente, algo que sí se veía en la old school, fíjate que no había mucho método científico, era que se desechaban fármacos por diferentes situaciones. Porque, por ejemplo, se desechó el Femara en su día y no sé si recuerdas un fármaco, el Orimetén, eh, No, no lo con, recuerdo. con unos efectos secundarios gravísimos, actuaba sobre el, sobre el cortisol, era el Orimetén, no, perdona, me confundí, el Orimetén, no, era el Citadren. Ah, vale, vale. Bueno, que es lo mismo, el Orimetén que era, Fármacos de estos para la supresión de cortisol y demás, es ¿no? exacto, la aminoglutamida. En España era Orimetén y en Estados Unidos era el Citadren, que creo que uno de los efectos secundarios que tenía era que causaba hemorragias internas, podía causar hemorragias internas. No, no se Y era un fármaco. utilizan. Es que de hecho cuando tenemos pacientes con enfermedades que cursan con hipercortisolismo, que yo recuerde, ese fármaco lo he visto usar, ese tipo de fármacos, 2 o 3 ocasiones en casos muy puntuales y se han tenido que interrumpir por lo mal que se toleran y los efectos adversos. No, no, no son fármacos, eso para que lo entienda la gente, eso es como una quimioterapia o algo así. No, no son medicamentos a utilizar de manera habitual.
con la soltura con que se pretende hacer. Era un fármaco del que abusaba mucho el fallecido Andreas Munzer y que podía causar hemorragias internas. Pero eran fármacos que se desechaban y hoy en día como que lo que ves es que todo vale. Pues hemos estado hablando ahora mismo del sobreuso que hay con el tema de la cabergolina y es que el movimiento, por ejemplo, si tú estás notando que los niveles de prolactina son muy altos, son muy elevados y tienes la teoría de que son producidos por un fármaco, yo creo que el movimiento natural sería bajar la dosis de ese fármaco y si aún así no baja, pues evidentemente sabes que no puedes tomar ese fármaco. Es que no creo que el movimiento adecuado sea el decir, meto esto para poder seguir tomando una cosa que me hace daño. Porque es que el movimiento siguiente va a ser, tomo el doble de esto para poder tomar el doble del fármaco que me hace daño. Entonces creo que ahí hay una desconexión absoluta con la realidad de lo que debe ser un protocolo inteligente. Así es. De hecho, estoy observando gente que de manera puntual me comenta en la consulta, pues que se está tomando por su cuenta el doble de alguno de los fármacos, simplemente para eso, para intentar paliar los aumentos de dosis que están haciendo. En lugar de reducir dosis hasta que se solucione el problema, que sería lo más lógico y oportuno, pues hacen aumentos, pues por poner un ejemplo, pues si la persona tiene pautados 80 miligramos de telmisartán, pues por su cuenta se toma 160. Sí, para tomar, Y para poder duplicar el anabólico que está usando. Es un movimiento que yo veo muchísimo. Y volvemos a lo que yo he comentado, digamos. Es que yo creo que lo interesante es poder hacer uso de esa profilaxis en rangos de química menores, para aún así hacer más sostenible el uso que has elegido allá tú, pero por lo menos hacerlo más sostenible. Yo creo que el problema principalmente que tenemos hoy en el culturismo es ese, las falsas sensaciones de seguridad que se han generado bien por conocimientos un poco abstractos, bien por el haber dado el testigo de voz autorizada a quien no debía tenerlo, la sobreexposición en redes y demás, y yo creo que se ha generado una falsa sensación de seguridad y fíjate una cosa que te voy a decir, porque ahora mismo el 90% de los que nos llegan que fallecen es gente más o menos de mi edad, de unos 40 años y demás. A mí me consta que hay gente que sí que había abusos, porque cuando hablan de los school parece que como que se preparaban con creatina y lecitina de soja, pero sí que es cierto que era gente que se hacían prácticas menos agresivas, por así decirlo. No sé si tú tienes algún tipo de presentimiento o algo así de cómo puede terminar esto en los usuarios actuales, con las dosis actuales y las prácticas actuales, de aquí a un plazo de unos 10 años. a ver, por lo que me voy encontrando, creo que la mortalidad va a aumentar y los enfermos crónicos van a aumentar. Hay cosas que me preocupan bastante, pues como encontrarme gente que se ha hecho diabética por el abuso pues, de GH, insulina y demás, gente con enfermedad renal crónica, ya sabes, al final en el contexto del abuso, las deshidrataciones de cara a la competición, el uso de diuréticos, todos son injurias renales que a veces dejan secuelas porque la función renal no se puede restituir totalmente y queda esto. Te encuentras cada vez gente más joven con este tipo de patologías. Ya digo, ¿qué más? Enfermedad renal crónica, camino de hemodiálisis o trasplante. ¿Cómo puede ser que una persona con menos de 30 años esté en esas condiciones y encima no haber tenido una vida competitiva ni siquiera? A mí ¿Qué gente con clase? filtrados por debajo de 60 me llegan muchos. Claro, pero ¿qué clase de afición es esta? A mí es que como médico me sabe fatal porque se está convirtiendo un deporte, que es algo que debería aportar, se está convirtiendo en enfermedad. Y esto no puede ser. ¿Qué más? Nos encontramos gente joven con arritmias. Me viene uno a la cabeza hace no mucho, un chico de 20 y pocos años que ha tenido una arritmia y va a tener que quedarse con anticoagulación
con Rivaroxaban de por vida. Entonces dices, ostras, que estoy viendo cosas que yo veía antes en la medicina, en abuelos, y ahora lo estoy viendo en chavales. Es que a ese punto quería llegar yo, doctor, porque yo estaba hablando con un cardiólogo, yo llegué a la conclusión también con él, que creo que, se habla mucho del tabaquismo, vamos, yo creo que está ya todo más que hablado de los riesgos que compromete y tal, y el anabólico, en términos de abuso, es muchísimo más súbito que el tabaquismo, porque vemos situaciones, cuadros cardiológicos que se ven en fumadores de 70 o 60 años y estamos viendo cuadros cardiológicos en chicos de 25 o 30 años con 4, 5, 6, 7 años de uso y son efectos secundarios muy súbitos. A mí, por ejemplo, yo te hablo desde mi experiencia, yo lo que tengo es una hipertrofia, llega a tener severa del ventrículo derecho, tuve el derecho e izquierdo. Eh, y para que la gente se entienda de lo súbita que pueden ser las malas prácticas, y reitero que no hay forma segura de tomar esteroides, yo anualmente me había estado haciendo chequeos cardiológicos desde el 2015 y tenía un corazón, según mi cardiólogo, modélico. Siendo ya consumidor, yo empecé a consumir esteroides muy jovencito, pero la forma en que lo hacía, tenía un corazón que no era típico para una persona que usaba esteroides. Me salté el control cardiológico durante la cuarentena por el tema de que, bueno, pues era muy complicado pillar citas médicas y tal. Solo necesité un año, y fue un año de abuso real, para terminar con una hipertrofia severa. Pasé de un corazón absolutamente sano, con años de uso, a un año de abuso y de implementar otras sustancias y terminar con una hipertrofia severa, que de hecho terminó con mi carrera como culturista de competición. Entonces la gente tiene que ser muy consciente del peligro que supone el uso de anabólico y lo súbito que puede llegar a ser. Sí, si hacemos una comparación con otros tóxicos, podemos ver, por ejemplo, el fumador o incluso el alcohólico, o por rizar un poco más el rizo, incluso el politoxicómano, heroinómano con VIH. Es que son más longevos al final esta gente. Entonces, hay que tener en cuenta que el tema de anabólicos es algo muy, muy tóxico, muy nocivo y que puede acortar muchísimo la longevidad. Ya sabemos que, como en todo, existen casos que por genética toleran muy bien, pues como el que se ha fumado 3 paquetes al día y tiene 90 años y está ahí, pues eso ya sabemos que existe, pero como no sabemos a priori si Es que el tenemos problema es efectos ese, que no secundarios. sabemos la longevidad del consumidor severo de esteroides, porque el consumidor pesado de esteroides surge en los 90. Estamos hablando de que en el mejor de los casos son gente de 60 años. Entonces, evidentemente todavía no creo que no tenemos una concienciación adecuada de hasta dónde puede llegar un culturista que ha sido consumidor severo o consumidor pesado y con qué calidad de vida. Que eso sería otro contexto. Lo que sí sabemos es que el riñón se ha llevado a muchísimos, son muchísimos los culturistas que han fallecido, son muchos los que están con problemas renales, el corazón por cualquier vía, por cualquier tipo de problema o episodio cardíaco también, bien sea por obstrucción de arterias como matarazo o bien por infartos, que ya de infartos llevamos unos pocos. Eh, pero no, claro, evidentemente no sabemos de la longevidad porque digamos que esto es muy novedoso. Sabemos el alcoholismo lleva cientos de años, el tabaquismo lleva un siglo, el consumo de drogas también lleva muchos años, pero el consumo pesado de esteroides empezó en los 90, porque evidentemente no podemos hablar de la época de Arnold o de esa gente que eran consumidores, vamos, que hoy no irían ni a un campeonato regional con los consumos que hacían en esa época. Claro, yo siempre lo digo, que es un problema de salud pública y siempre lo advierto a mis compañeros de otras especialidades que se vayan intentando actualizar y formar en todo esto, porque en unos años va a ser bastante más
prevalente el problema derivado del consumo de anabólicos. Teniendo en cuenta que la población usuaria de gimnasios ha aumentado tanto, todos os podéis dar cuenta. Tú vas a un gimnasio desde hace 5 años hacia la actualidad y podemos observar la cantidad de gente joven que vemos ahora que antes no veíamos. Puede Y, ser de más de un 100%. Será fácil de un 200% la cantidad de claro, usuarios de gimnasios. y como ya sabemos, asistir a un gimnasio ya es un factor de riesgo para el consumo de química. Un porcentaje que no sabemos cuál es de estos usuarios de gimnasio consumen o consumirán química con el añadido de que es a edades muy tempranas, que eso todavía no lo sabemos porque no tenemos mucha información de gente que haya estado desde los 16 años tomando tanta química. Entonces, desgraciadamente, pienso que en unos años vamos a ver mucha patología crónica derivada de esto. Y como decía al principio, este es uno de los motivos por el cual tomo el paso de empezar a comentar en público, en redes sociales, en el canal de YouTube, en este caso, pues este problema que me parece que hay que hacer algo. Yo no sé el qué, yo no sé si seremos capaces, pero intento poner mi granito de arena y dar un poquito de ciencia en este campo que creo que está muy carente de ello, ya que sí que es verdad que había algún médico por aquí presente, pero a mí personalmente no me gusta del todo la actividad que realizan algunos médicos en este campo, porque únicamente lo que están haciendo es dar la mano al consumidor de química. Estamos de acuerdo que el consumidor de química necesita y tiene derecho al acceso sanitario, tiene derecho a un profesional que le trate los problemas derivados del consumo de química de manera adecuada, igual que se trata de manera adecuada y financiada a un broncópata crónico por haber fumado, se le financia incluso la oxigenoterapia domiciliaria, se hacen trasplantes de órganos y demás. Al igual que se trata así incluso a un politoxicómano, ¿no? Se le da la metadona para favorecer el tema de la adicción y demás. Todo esto se hace, pues por lo tanto, creo que también se debe hacer con un culturista, no limitarse a decir, como han hecho muchos médicos de primaria habitualmente, no, que eso está muy mal, que te lo has hecho tú solo, pues sale, y no preocuparse por ello. Hay que tratarlo bien, hay que hacer caso, pero nunca dar una sensación de falsa seguridad, que es lo que desgraciadamente algunos médicos han hecho, porque claro, es un terreno donde es muy apetecible, porque es muy fácil lucrarse, porque claro, yo mismo al hacer el canal este, no te puedes imaginar la cantidad de propuestas que te llegan a diario. Entonces, si yo entrara al trapo, estaría facturando una barbaridad. Pero yo en mi caso priorizo la ética y priorizo el honor y la honestidad. Para mí es más importante ir por la calle el día de mañana, que yo te pueda mirar a la cara y que tú no me puedas decir lo que he hecho o he dejado de hacer mal o de manera incorrecta. Esa es la cuestión. Perfecto. Pues yo creo que ya con esta conclusión final podemos dar por terminado. Muchísimas gracias, doctor. Un placer. Espero que esta sea la primera de muchas. Y lo dicho, que un enorme placer tenerte por aquí. Me ha encantado hablar contigo, Sergio. Como digo, para mí eres un gran referente, un tipo fenomenal. Me ha gustado siempre la cordura y la lógica que has dejado impresa en tus charlas. Y nada, ¿qué más puedo decir? Un placer, estaré encantado de volver cuando haga falta. Perfecto.